Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Comercial de aire. Comenzamos acá en Agenda Nacional. Bienvenidos durante esta semana, durante estos últimos días. Mire, el 20 de julio el gobierno anunció que había disminuido la cifra de pobreza en Chile a un 14,4. Sin embargo, de acuerdo a la metodología original, debiera estar en 15. Hubo una controversia, existe una controversia entre el gobierno y la CEPAL, porque se sacó la I-11, vale decir una pregunta que decía, preguntaba acerca de los ingresos de la gente que no tenía trabajo. Entonces, la disputa está en este momento porque si son el 14,4 o el 15%. La cifra entre 14,4 y 15% es mala, es mala. Entonces, ¿estar discutiendo por eso? Yo creo que no. Pero tenemos posibilidades de superar la pobreza. ¿Cuánto nos queda a futuro? ¿Hemos tenido oportunidades anteriores? ¿Qué significa ser pobre? Hoy día se habla de la pobreza equipada, por ejemplo. Eso lo vamos a entrar a analizar de inmediato con nuestros invitados. Don Felipe Kast, delegado presidencial de la aldea de Campamento, nos avisó como a la 1 de la mañana que no venía. Y don Franco Parisi nos avisó recién que no venía. Pero tenemos gente espectacular que está con nosotros, equipo con capacidad de reacción. Saludamos por este lado al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, ex ministro de Economía. ¿Cómo está, don Hugo Lavado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por acá, Alexander Clivadenco, director social de Un Techo para Chile, que tiene que trabajar con la pobreza día a día, no solamente desde los libros. Así es. Y cientista político destacadísimo del Instituto de Libertad y Desarrollo, ex decano de facultades. ¿Cómo está, don Pato Bajardo? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Bien, pues, pero, a ver, aquí la controversia se abre en lo que vamos a analizar ahora. Ha sido acerca de la metodología con la cual se midió la pobreza. Entonces, don Hugo, entre que tengamos el 14,4 y el 15% simplemente nos puede decir que dejó la tendencia a aumentar. Pero ¿es tan importante esta cifra o simplemente la controversia se da en que se deslegitima el sistema, la encuesta? Bueno, yo creo que sobre eso hay varios aspectos. Uno es que, por cierto, es importante. O sea, una familia pobre más, dos familias pobres más son siempre importantes. En este caso serían varios miles. Sin embargo, hay un tema que yo creo que pasó sin mayor debate. Cualquiera que sea la cifra, si se aplicó esta pregunta o no, desde un punto de vista técnico, las cifras no son significativamente distintas. ¿Ya? Esto es una muestra, no es un censo, por lo tanto la estimación no es un punto, la estimación es un rango. Un tema técnico que puede ser, en cierta medida, algo confuso, pero todos sabemos, y lo hizo en una declaración por lo demás, el ministro Lavín con la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, y ellos dijeron una cosa que además también es cierta. Por lo tanto, la cifra del 2011 tampoco es significativamente distinta a la cifra del 2006. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que desafortunadamente tenemos una pobreza bastante estancada del 2006. 2009. Del 2009, no, el 2006. 2006 fue más baja. El argumento que dio el ministro Lavín, que es cierto, ya, es que si yo comparo 2011 con 2009, desde un punto de vista estadístico, no es distinto. Y si yo comparo 2011 con 2006, tampoco es distinto. O sea, está en el margen de error. Está dentro del margen de error. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la pobreza en Chile se nos ha estancado en torno al 14 o 15%, no sabemos la cifra precisa, desde el 2006 en adelante. Ahora, eso es malo. Por lo tanto, yo lo que quiero señalar en dos frases lo siguiente. Primero, yo de verdad no entiendo qué es lo que celebraba el gobierno. O sea, no logro entender con una cifra de esta naturaleza. Y segundo, tampoco logro entender a la oposición que se ha enfrascado en un debate sobre cifras, porcentajes, cuando lo realmente importante desde el punto de vista del sistema político y desde el punto de vista de los técnicos de gobierno es que utilicen su energía, su capacidad, su inteligencia
y que todos los cabezones de este país estén pensando en cómo resolver el tema de la pobreza, más que estén en un debate que yo creo que ha sido lamentable en términos de decir son más, son menos, no. Yo creo que realmente se da un espectáculo que es más bien triste desde el punto de vista de los miles de pobres que lo que esperan son análisis y soluciones, y no empezar a contarlo. Oye, ¿uso político de esta cifra? A ver, yo creo que hay cosas que tienen un componente político y que es evidente. Primero, como señalaba muy bien Hugo, una cosa es el tema de la pobreza y otra cosa es el tema de la indigencia, la cual sí no hay una baja que solamente, digamos, está dentro del margen de error, sino que hay una baja mucho más significativa en términos de la pobreza dura, para decirlo de alguna manera. Y lo otro es la discusión política que se está dando y que se dio a partir de que la metodología que se estaba usando se suponía que iba a ser distinta, y eso es lo que alega la concertación y la oposición. Es decir, que la metodología que se iba a usar en la encuesta Casem en esta oportunidad iba a ser diferente a la que se usaba antes. Entonces el ministro Lavín señaló de que era conveniente usar la misma metodología para poder hacer un análisis comparativo hacia atrás. Entonces resulta sorprendente que ahora la concertación aparezca discutiendo de que se usa una metodología que es posible comparar. Pero la discusión está hoy día central en las presiones supuestas del gobierno a la CEPAL. Pero es que la CEPAL hoy día mismo reconoce, hoy día en una declaración, reconoció que la encuesta había sido hecha de forma correspondiente, que no tenía nada que alegar, que no tenía nada que discutir y que por lo tanto consideraba que las cifras eran válidas y resultaban acertadas. Ahora, una cosa es eso, ¿sabes cuál es el problema? Y otra cosa es el tema de la pobreza en sí, como estaba señalando Hugo. No, es porque, ¿sabes cuál es el problema? Que nos desprestigiaron la encuesta. Es que no, yo creo que no nos desprestigia la encuesta, disculpa, yo creo que efectivamente lo que sucedió es que hay una metodología en la cual a lo mejor se generó una repercusión comunicacional excesiva en cuanto particularmente la disminución de la pobreza, porque el dato, como señalaba muy bien Hugo, es un dato relativamente que está dentro del margen de error. Ahora, hay una baja en términos de la pobreza dura que es importante, y hay un tercer elemento que a lo mejor es un elemento contextual, que es el crecimiento en el empleo, que no hay que olvidar que el gobierno efectivamente durante su administración había un crecimiento en el empleo, y la incorporación de personas a el empleo significa un factor importante para superar. Quiero pasar con Alexander, pero por último te puedo decir que el empleo no garantiza que salgas de la pobreza, y la pobreza extrema sí. A ver, si tú agregas, o sea, si con 180 lucas, 200 lucas vive una familia de 4 personas. Pablo, es que la pobreza extrema es donde más dificultades hay de inserción al campo laboral, porque la persona que está en pobreza extrema probablemente no es una persona que está en una situación fácil de incorporarse al empleo. Estoy de acuerdo. Alexander, te doy la palabra porque como anotas todo, lo que te pregunte puede que me vaya a responder lo que tú quieras, pero ahora mismo, opinión nomás. Varios puntos. A ver, yo creo que efectivamente acá lo que ha ocurrido con la encuesta Casem quizás no es algo tan particular en relación a las anteriores respecto a la metodología. Sí creo que había una falta de transparencia importante, y me parece que el gobierno debe haber sido un poco más cuidadoso, teniendo en consideración que el nivel de confianza que tenía el gobierno en el minuto en que se muestran los resultados era bastante bajo. Entonces creo que sí ha existido un problema de transparencia que ha implicado un costo para la encuesta Casem, y eso me parece grave porque hay otra institución más del país que lamentablemente sufre una mala reputación debido a un mal manejo de información, y pone en evidencia también la necesidad de externalizar esta encuesta a un instituto externo que no sea el ministerio, como ocurre en muchos otros países donde son los institutos nacionales de estadísticas los que se hacen a cargo de la encuesta. En segundo lugar, yo creo que igual es importante poner las cosas en el lugar debido. Creo que la encuesta Casem se ha dicho estos días que es una encuesta que mide pobreza, y no es precisamente pobreza lo que mide la encuesta Casem. En estricto rigor, lo que la encuesta Casem mide es cómo se distribuye socioeconómicamente el país. La pobreza sabemos que se tiene que medir de una medida mucho más amplia. Es necesario medirlo de manera multidimensional, no solamente a través de ingresos, sino también es importante medir acceso a bienes, a salud, a educación. Por lo tanto, lo que existe acá es simplemente una discusión respecto a la distribución socioeconómica, y en eso yo estoy de acuerdo contigo. Creo que esto se ha presentado como un logro, y me parece que es muy mediocre, porque considero que sea un 14,4 o un 15% el nivel de pobreza, estamos lentos en la lucha en contra el tema de la pobreza. A mí me toca verlo también en el tema de los campamentos, desde el año 2003, que alrededor de la misma cantidad de familias viven en campamentos, cerca de 30.000 familias. Entonces lo que acá tiene que haber de
fondo es un cuestionamiento a la estrategia que estamos utilizando Eso. para la pobreza, y en eso yo creo que estamos fallando y ha quedado en evidencia con esta encuesta. Voy a partir, creo que haga una definición súper básica, y usted en su calidad de economista me ayude con esa. ¿Qué es ser pobre en Chile? A ver, se supone que una persona pobre es aquella que vive con menos de la mitad de la canasta básica, por persona. Vale decir, la canasta básica es de 72.000 pesos. Si viven... No, vive justo con la canasta básica. Claro, no, con media canasta. Los indigentes tienen la mitad. La mitad, no, exactamente. No, mira, te puedo explicar brevemente. Una definición que se ha usado desde hace ya muchos años en Chile y que en mi opinión es bueno que siga usándose porque es un instrumento que permite comparar, pero es totalmente incompleto, como tú decías, ¿no es cierto? Es que se define una cierta canasta de bienes que básicamente son alimentos. Entonces, en el momento en que se está midiendo esto, se consideran los precios y se ve cuál es el valor que tiene esa canasta, cuánto cuesta comprar esa canasta. Se supone que la familia gasta la mitad de su ingreso en esos alimentos. Se gasta la mitad de su ingreso en esos alimentos, por lo tanto... también o no? ¿Alimento y servicio? No, solo alimentos. Ya. Se supone que gasta del total de su ingreso la mitad en alimentos. Por lo tanto, lo que se hace, el costo total de esa canasta de alimentos se multiplica por 2. Porque al multiplicarlo por 2, si por ejemplo el total de la canasta de alimentos significa 120.000 pesos para una familia, ¿no es cierto? Se supone que esa familia, para poder comprar 120.000 de alimentos, tiene un ingreso de 240. El resto lo gasta en otras cosas. Eso es la definición de pobreza. Indigencia, o sea, la pobreza extrema, es cuando el ingreso es menor a solo la compra de alimentos. ¿Ya? Ahora, hay varios problemas con esa definición, se sabe, no es un tema nuevo para nadie, porque si uno mantiene por mucho tiempo la canasta de alimentos, lógicamente está dejando fuera los nuevos bienes que se incorporan. Se sabe también que en general, por el avance en adquirir otros bienes y servicios, hoy día la proporción que se destina a alimentos es menor del 50%, ¿no es cierto? Pero el tema, yo quiero insistir, es que si nos vamos a la definición de pobreza, hay claridad en todo el mundo, todos los analistas, que tiene que ser multidimensional, es un tema muy complejo, tiene que abarcar distintos tipos de actividades de las personas, no solo el ingreso material. Claro. Ahora, en casi todas partes, de todas maneras, pese a eso, se usa desde el punto de vista de cómo identificar las características de quienes son más pobres en una población, definiciones de ingreso, porque el resto es muy difícil. Claro. Porque cómo se pondera características, qué es lo que vamos a considerar el bienestar, qué es lo que es la felicidad, o sea, hay un montón de temas. Mira, quiero... Y perdona, sí, dale. Lo que pasa, yo creo que en Chile nos estamos enfrascando en un debate que es esencialmente metodológico, que es muy útil, pero en mi opinión lo que hay que hacer es, además del actual, usar otras mediciones para incorporar los elementos de mayor complejidad al fenómeno y tener más claro quiénes son y dónde están los sectores más vulnerables, porque la importancia que eso tiene, lo mismo que el censo de ayer, no es que cambie la situación. ¿Ya? Si aquí de repente se cree que porque se toma una encuesta, entonces no, la situación es distinta. No es distinta. Un termómetro nomás. La sabemos, el termómetro, ¿no es cierto? Pero eso sirve para aplicar políticas públicas. Ese es el punto importante, para saber cómo aplicar políticas públicas. Por eso yo sostengo que gastar energía y tiempo en algo que sabemos que no ha cambiado mucho, yo lo voy a seguir insistiendo, es un sinsentido. Yo creo que aquí ha fracasado todo el sistema político, incluyendo al gobierno, incluyendo a todo el Parlamento, a todo el mundo que se ha metido en el tema, porque lo relevante es que ya veamos, a ver, ¿dónde están los más pobres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en el borde superior? Porque resulta que aquí hay mucha gente que está bien, salió de la pobreza, pero resulta que sigue estando en el borde superior. El problema. Está como recién pasadito. El economista de la Universidad Católica, José Díaz, dice que hoy se conoce un concepto nuevo, que es la pobreza equipada. En el pasado la pobreza estaba marcada por carencias que ponían en riesgo la supervivencia de las personas, como pasar hambre, frío o estar descalzo. ¿Ha cambiado el tipo de pobreza? Porque, o sea,
Y me pregunto entonces, ¿ya no es tan pobre la gente o sigue siendo igual de pobre con la diferencia que ahora tiene zapatos? Sí, yo creo que por supuesto ha cambiado la pobreza, pero también ha cambiado la forma en que las sociedades han entendido la pobreza. Y por eso yo también coincido en que quizás más allá del término pobreza hoy día debiésemos hablar de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que es mucho más amplio. ¿Por qué digo vulnerabilidad? Porque al hablar de pobreza nosotros estamos hablando de un núcleo, que es un núcleo tal vez más duro, que permanece en ese estado, pero lo que nosotros nos damos cuenta es que existe un margen mucho mayor de personas que están constantemente deambulando y que ingresan a esta situación de pobreza o salen, ingresan o salen. Y por lo mismo es que las políticas que tenemos hoy en Chile para atacar la pobreza son políticas que están diseñadas principalmente con este antiguo modelo, con el concepto de pobreza, y son políticas que principalmente tienen modelos de focalización, es decir, que apuntan a este núcleo duro de pobreza y descuidan este otro gran círculo de vulnerabilidad. Algunos avances se ha visto en el último tiempo, como por ejemplo el subsidio a la clase media. Sin embargo, son políticas que principalmente, al estar focalizadas, y uno lo ve, la gran mayoría de las políticas hoy día en Chile en materia de pobreza tienen que ver con transferencia monetaria, en algunos casos condicionada, en otros no. No son políticas que estén elaboradas desde un concepto más universal, ni tampoco desde un enfoque de derechos, por ejemplo. Y eso es distinto. Yo estoy Entonces una pregunta. A ver, Entonces una pregunta. Pero quisiera complementar también algo que dijo Alexander. Se van a haber provocado cambios entre el primer día de la llegada del gobierno de Sebastián Piñera y el último día que se vaya en términos de la disminución de la pobreza. Pausa y ya estamos de vuelta. Participe con nosotros a través de @AgendaNac con el hashtag Agenda Nacional. Ahí vamos a ir sacando su opinión y ya las voy a leer a la vuelta. Estoy en deuda con ustedes. Ya volvemos. A ver, discutiendo en el fondo, y ahora, delante estábamos discutiendo acerca de la controversia de la medición, ahora vamos a entrar al tema directamente, el concreto, lo importante, más allá de los termómetros, el de la enfermedad, la pobreza en Chile. ¿Cómo se mide la pobreza en otros países? Dice Vivian Grossman. Pato Ramírez nos dice claramente, la pobreza no es solo cuestión de ingresos, sino de oportunidades. M. Grossi P. dice... pelea chica y miopía de la clase política, finalmente demoliendo la credibilidad de las instituciones, son un gran costo para el país. ¿Qué más? Famecena, me pregunto, ¿por qué no dejan a los pobres tranquilos? El 90% de la población no entiende conceptos estadísticos. No tenéis razón, por eso vamos a entrar en como la discusión misma, si tenéis razón. Más que seguir centrando la metodología para medir la pobreza, falta centrarse en estrategias políticas para reducirlo. Eso se echa de menos. Y otra que había por acá, ¿quién era el último? Alguien por ahí nos decía la pobreza. Mira, Henry Nostroza, Pato, decía la pobreza en Chile es el tema más manoseado en campañas electorales y aún no se ve algo concreto. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y hay una cosa algo que señalaba, decía, a los pobres hay que dejarlos tranquilos. No hay que dejarlos tranquilos. Yo creo que es una obligación moral de la sociedad la superación de la pobreza. Y si lo hubiéramos dejado tranquilo, porque tampoco podemos caer en la situación bipolar de pensar que no se ha avanzado nada. El año 90 había un 40% de la población que era pobre. Y hoy día estamos discutiendo si un 14, un 15, que si un error estadístico, perdonen, hemos hecho un avance impresionante como sociedad y es casi el único país latinoamericano que está haciendo avances sustantivos en superación sobre el tema de la pobreza. Entonces, una parte es eso. Lo otro, yo quería felicitar a Alexander en el sentido de la definición de pobreza, porque básicamente tú señalabas vulnerabilidad, yo agregaría fragilidad, en el sentido de que una persona que siente que su condición de acceso a ciertos bienes es una situación que a lo mejor es relativa, que puede que no pueda hacer ninguna proyección de futuro, y agregaría un Twitter ahí que decía, es cuestión de oportunidades. Por supuesto, ser pobre lo que siente es que no tiene oportunidades, y a la gente hay que hacerle sentir, porque no hay cosa peor. No olvidemos lo que decía Dante Alighieri cuando se entraba al infierno. Había un cartel cuando entra al infierno que decía, ustedes olviden toda esperanza, ustedes que entran. El infierno, y la pobreza es el infierno, cuando lo entendemos así, es la persona que no tiene esperanza sobre su futuro. Y eso es una obligación moral de la sociedad. Por lo tanto, no podemos dejar a los pobres tranquilos. Es una obligación de cualquier gobierno, de cualquier coalición, de derecha, de centro, de izquierda, preocuparse de los pobres, y hemos avanzado y tenemos que reconocer eso. ¿Ha habido algún tipo de falla estructural o histórica en el combate a la pobreza?
¿Ha habido algo que Sí. uno podría decir, mira, en Chile se han caído tal cosa, para no centrarlo en un gobierno, sino en una cuestión de Estado, y que podría venir desde la época de la colonia hasta hoy día? Bueno, sin duda, yo creo que en una parte importante de nuestro sistema político y social existe bastante convicción hasta el día de hoy que la pobreza se resuelve solo con crecimiento económico, es decir, lo que ya hace muchos años hemos hablado de la política del chorreo. Hay un tema de fondo que tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con las oportunidades, y que nosotros tenemos un país extremadamente desigual. La desigualdad económica es una consecuencia de otro tipo de desigualdades. Hay desigualdad cultural, de verdad. En Chile todavía tenemos en segmentos de la población una sensación de menosprecio porque los pobres porque o son flojos o son curados, como se decía antiguamente. Yo creo que eso todavía está metido. Hay un tema de discriminación social. Si tú vives en determinados sectores de Santiago, estigmatización. Hay estigmatización. Yo conozco casos donde una secretaria... Pero por favor, dime la frase que dijiste antes. ¿Cuál? Dijiste una frase: los pobres en Chile son invisibles. Bueno, o sea, los pobres para un porcentaje importante de la gente son invisibles. Yo no quiero caricaturizar, pero si alguien en una ciudad como Santiago o en una ciudad como Concepción o cualquiera de las, o Viña del Mar, sobre todo de los grupos que tienen al final el liderazgo, estudian en ciertas universidades, trabajan en ciertos lugares y después van a diseñar política, no han estado nunca y no conocen lo que es verdaderamente una situación de pobreza. Una de las ventajas de las regiones, de las ciudades no tan grandes, es que existe mucho más integración e interacción social. Yo creo que Aquí yo creo que se lo mira, hemos invisibilizado. Sí, bueno, la ciudad de Santiago es un caso pero atroz de eso. O sea, los pobres viven en ciertos lugares y tienen que ir hacia otras partes para poder trabajar. Yo creo que hay cosas que sabemos. Yo quiero solamente decir eso. Hay cosas que se saben. Incluso en la primera presentación de este goteo con que ha sido dado por el gobierno la CACEN sobre este tema, se dijo una cosa que es muy importante. Dice, la pobreza tiene el rostro de niño y de mujer. O sea, haciendo referencia a cuáles eran los grupos, digamos, más vulnerables. Yo le agregaría y rostro de anciana. Sí. Porque en Chile sabemos hay muchas más mujeres. Ahora, esto de hablar del adulto mayor es un poquito eufemístico, son ancianos. En Chile es terrible. Sí. ¿Puedo agregar una cosa? Anciano y pobre. Y hay pocas políticas al respecto. Yo creo que nosotros hemos invisibilizado la pobreza en este país. Creo que el ejemplo habitacional tal vez el que lo muestra tal vez de mejor manera. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de la década del 80 y el 90, ciudades como Santiago eran ciudades mucho más integradas. En comunas como Vitacura, comunas como Las Condes, existían personas de los diferentes sectores sociales que se encontraban y convivían en un mismo lugar. En la década del 80 y principalmente en la década del 90 comienzan políticas habitacionales que lo que hacen es tomar a las familias más vulnerables del país y trasladarlas a las zonas periféricas de la ciudad. Y eso además se sumó el elemento de que durante la última década el país se ha llenado de autopistas y concesiones, que lo que ha hecho es justamente segmentar la ciudad y segregarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? En una misma ciudad tenemos comunas que son del primer mundo, donde existen acceso a todos los servicios, con acceso a buenos hospitales, con comisarías, con bancos, con buenas oficinas públicas, y tenemos otras comunas como Puente Alto, que la hemos visto mucho en el último tiempo en la televisión, principalmente por el problema que hay en Bajos de Mena, donde hoy día prácticamente lo que hay son guetos sociales, donde no existe ningún servicio, no existen comisarías, y donde lo que se ha concentrado en ese lugar son familias homogéneamente pobres, y de esa manera entonces lo que hemos hecho es ir segmentando y ir invisibilizando a una proporción gigantesca de este país. Y eso creo que... verdaderos muros de Berlín en cada uno de estos. Pero hay un tema, hay un error de planificación en ese sentido. O sea, nosotros sabemos que ese tipo de lugares se construye determinada población para la gente con viviendas sociales, y después uno va al alcalde y dice, oiga, mire, aquí está lleno de viviendas sociales y tiene 400 niños que llegaron. Es que usaste una mala palabra, claro. Pablo. ¿Cuál? O sea, se ha transformado casi en un estigma, decir planificación. Claro.
pero un Estado que solo plantea temas generales, ¿no es cierto?, y sobre todo con respecto a la ciudad y sobre todo con respecto a los sectores vulnerables, evidentemente los problemas se van a resolver en forma más lenta y con más problemas para los vulnerables. Pero vaya lo siguiente. Entramos a la parte contingente, considero una mala palabra la palabra planificación. Hay una planificación y estrategia para pero hay una planificación que va en este sentido. Se instala un colegio en un sector, una población en un sector, se entrega tantas viviendas sociales y después el alcalde va y le dice, oiga, no tiene colegio para los niños, pero a mí ni me avisaron que iban a venir niños a esta comuna. A mí no me aumentaron la subvención, a mí no me aumentaron tampoco la plata para la salud. Son viviendas que no pagan contribuciones, además. Son viviendas que no pagan contribuciones, pero además, claro, yo le dice, oye, me instalan esta gente. Es el modelo un poco del Estado subsidiario. En un Estado subsidiario como el que tenemos hoy día, la planificación se hace muy difícil, porque al final lo que ha pasado en materias como la habitacional es que este tipo de políticas sociales se han entregado al mercado. Entonces son las propias constructoras las que deciden y ven dónde están los terrenos más baratos, construyen según la asignación que le da el propio Estado, la cantidad de subsidios que se han determinado. Entonces, en ese tipo de política es donde se hace muy difícil realmente planificar. Pero además, y agrégale una cosa. Yo como participé en gobiernos anteriores, lo que quiero decir que estoy de acuerdo con eso, y eso no es una crítica al actual gobierno, es una crítica a políticas generales que vienen desde antes. Pero además date cuenta una cosa. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que reconocer que después de cierto tiempo hay un punto de errores. inflexión. Sí, yo creo que ¿qué es el punto de inflexión? A ver, yo creo que todo este debate de la encuesta Krasén y de la pobreza, yo creo que es muy positivo para el país, porque como tú muy bien señalas, es decir, yo creo que se aplicaron políticas públicas y como Alexander también indicaba antes, pensando en un enfoque tradicional de una persona que no tiene recursos. Hoy día a lo mejor el preguntarse sobre la pobreza hay que preguntarse sobre la fragilidad, la vulnerabilidad, sobre la falta de oportunidades. Y es eso a lo mejor lo que se está expresando también a través de los movimientos sociales, a través de todas las demandas, de lo que el país quiere avanzar y es necesario avanzar, y que probablemente no son los pobres los que se están preguntando esto, sino que los sectores medios, como generalmente es lo que sucede en sociedades que crecen económicamente, como ha sido Chile, son los sectores medios los que salen más. Y agregaría un punto adicional. Yo creo que hay un tema que en Chile somos culturalmente eufemísticos, es decir, nosotros no nos atrevemos a ver la realidad, no nos gusta ver la pobreza, no nos gusta ver la diversidad en términos de género, no nos gusta ver nada que no esté dentro de lo que consideramos normales. No olvidemos hace mucho, los que somos más viejos, que nos enseñaban que Chile era una sociedad blanca y que no habían mestizos. O sea, nosotros éramos una sociedad europea en el fondo, y el resto de los países latinoamericanos sí habían indígenas. Entonces, y eso, perdonen, era lo que se enseñaba no hace mucho tiempo, que tampoco sé tan bien, pero se enseña. Pato, dime una cosa. Entonces creo que vivimos pensando y construyendo mitos. Y cuando destruimos esos mitos, pucha que es bueno, estamos avanzando como país, y eso me parece positivo. Bueno, yo creo que ahora con la encuesta que hacen se destruyó un mito bastante importante, y es que el crecimiento y la superación de la pobreza no son lineales. Creo que el país viene desde hace mucho tiempo con cifras macroeconómicas que son muy auspiciosas, con un crecimiento bastante alto, con tasa de desempleo bastante baja, y a pesar de eso hemos avanzado poquísimo en la reducción de la pobreza. ¿Desigualdad sinónimo de pobreza? O sea, ¿sí o no? Sí, porque cuando tenemos un país más desigual, ¿no es cierto?, obviamente que la pobreza absoluta y relativa va a ser mayor, eso por definición. Pensemos que algunos países desarrollados, ¿no es cierto?, sobre todo europeos, miden una situación de carencia o de pobreza sobre la base del ingreso medio, ¿no es cierto?, y quien está algunos porcentajes bajo el ingreso medio. Es una visión relativa. Entonces, a la medida que va subiendo, ¿no es cierto?, el ingreso. Piensa que en Estados Unidos hay un debate tremendo hoy que dice, ha aumentado la pobreza. ¿Por qué? Porque se ha concentrado extremadamente la riqueza y también se ha concentrado los ingresos. Pero si estamos discutiendo una sola cosa, si estamos conversando sobre el tema de los más vulnerables, yo creo que también hay cosas que se saben y que desgraciadamente después en los temas del día a día, en los temas de la política, en los temas de las políticas, no estoy criticando aquí a nadie, sino que en las políticas y todos los gobiernos pasados, yo creo que sabemos, uno, que el empleo es importante.
Claro. Porque les cuesta mucho más tener empleo a los sectores más vulnerables, porque como es multidimensional, son los sectores que tienen menos educación, menos habilidades blandas para poder entrar al mundo del trabajo, menos hábitos, menos etcétera. redes. Menos redes de contacto, por cierto. Segundo, yo creo que ya llegó el momento de señalar con claridad de que estas políticas tienen que ser focalizadas, pero no al extremo en que hemos tenido hasta el momento. O sea, yo fui testigo, por ejemplo, de las dificultades que había para el subsidio eléctrico, que cuando subía el precio de la electricidad había un subsidio que se daba. Pero claro, como siempre los recursos son escasos, entonces el problema es que se asignaba por puntaje de la ficha de protección social, que sale de la CACEM misma. Claro. Pausa. Claro, pero bueno, te voy a explicar después el tema de que lo que a muchos economistas y a muchos de los políticos les molesta, que esto es de las filtraciones, provoca tanto malestar que yo creo que hay que aceptar eso. Acuérdense de participar con nosotros en @AgendaNac. Caco Ream dice que rico debe ser hablar en la tele sobre los pobres. ¿Los estarán viendo los pobres? No. ¿Ah? No. Estoy de acuerdo. ¿Ah? Lo veo como hábito. Pobre nací, pobre seré. ¿Cómo cambiar eso? La pobreza se vio aumentada después del terremoto y el gobierno se preocupó de las aldeas antes que de los campamentos. Eso es parte de los twitters que están llegando. Vivian Grossman me iba a mandar una pregunta más larga, pues Vivi. ¿Ah? Pausa y ya volvemos. ¿Ah? De vuelta en Agenda Nacional. Ordénense que estamos al aire. Oye, colguémonos de un Twitter para iniciar este bloque. Perfecto. Ruperto Pacheco dice: lo veo como hábito. Lo dije antes, tira. Lo veo como hábito. Pobre nací, pobre seré. ¿Cómo cambiar eso? Mira, yo creo que una de las grandes constataciones que existen en este respecto y que estamos de acuerdo hace mucho tiempo es el tema de la oportunidad. Y el tema de la oportunidad significa exactamente lo que está diciendo el señor Pacheco. Es decir, que la probabilidad de quien está en esta situación de vulnerabilidad y pobreza de continuar dentro de esa misma situación es muy alta. Yo creo que uno de los temas centrales como objetivo de las políticas es romper eso, porque ese es el gran círculo vicioso al que nos enfrentamos. Sobre todo en lo más vulnerable, en lo más complejo, en lo más duro, la gente que vive en campamentos, la gente que está en una situación mucho más complicada. Ahora, yo creo que uno de los pecados grandes que se ha cometido en esto de política de pobreza es que tenemos en Chile, para mi gusto, un exceso de programas. Hay una tan gran variedad de programas que al final cada uno de ellos tiene recursos que son insuficientes para los temas. Mi sensación es que si uno sabe, ¿no es cierto?, que tenemos pobreza concentrada en grupos de niños, mujeres, muchas de ellas que son las mamás de esos niños, ¿no es cierto?, y ancianos. Es decir, no se trata de dejar fuera a los jóvenes, no se trata de dejar fuera a los hombres que están trabajando. Pero el gran tema es que concentrémonos donde sabemos que están los problemas. Si el problema, por ejemplo, es que los campamentos son un tema complejo y que ahí es muy difícil que la gente que vive en campamentos salga de la pobreza, bueno, tratemos de resolver rápido el tema de los campamentos. Yo creo que ahí sabemos esas cosas y lo que me da un poco de angustia en cierto sentido es que sabiendo ciertas cosas después no se aplican por esta manía de diversificar en tantos programas, darle el gusto a casi todo el mundo y al final tienen poca eficacia. A ver, un dato interesante, la última encuesta CEP en relación a este tema, en cómo superar, no el problema de la pobreza, sino que cómo tener oportunidades en la vida, es que más del 50%, un poco más, no mucho más, pero un porcentaje superior al 50% se considera que era el esfuerzo personal. Por lo tanto, las políticas públicas también tienen que apuntar, porque la fragilidad, cuando hablamos, o la vulnerabilidad, también está en que personas que han salido de la pobreza temen volver a la pobreza, o están en una situación muy al límite, y por lo tanto nos podemos encontrar que ahora estamos teniendo un periodo de crecimiento económico, un periodo de empleo bastante potente, pero tenemos un contexto internacional que perfectamente puede cambiar esta situación y que por lo tanto puede hacer que muchos sectores que han salido de la pobreza puedan regresar a la pobreza. Entonces, esa sensación hay que entregar oportunidades, y ahí el factor de oportunidad clave es la educación, y eso es un tema tremendamente trascendente. La política de los bonos, por ejemplo, eso es un vil parche que cuando hay plata se puede
entregar, y cuando se acercan las elecciones, qué bueno, porque saben los bonos. A ver, el tema de los bonos yo creo que no resuelve el problema de la pobreza, ni mucho menos. Yo creo que, y eso hay una conciencia, esos son elementos que ayudan o coayudan a situaciones, es que dependen cuándo tú lo entregas. Si tú lo entregas después de un terremoto, me parece súper válido que se haga. O en ciertos meses, por ejemplo marzo, que es un mes complicado para todas las familias chilenas, es evidente que se puede entregar un bono. Ahora, si tú consideras de que la política pública para la superación de la pobreza, para resolver el tema de la pobreza, se hace a través de bonos, evidentemente que está siguiendo una política que tiene más de populismo que de una real implementación de un proceso de superación de ese dilema en esta sociedad. Sí, yo encuentro bastante complejo el tema de la movilidad social, porque creo que hay un elemento adicional a ese. Por un lado está el tema de las políticas que estamos diseñando para que eso cambie, pero además creo que hay un tema cultural de país, que tiene que ver con que Chile es un país muy segmentado, es un país muy clasista, es un país en el cual pocas familias que probablemente viven en los mismos lugares, veranean en los mismos lugares, tienen el mismo apellido, de alguna manera se relacionan entre ellos mismos. Sí. Es difícil en ese mundo que se puedan abrir oportunidades para quienes vienen desde más abajo. Y si a eso, que es cultural y que creo que hoy día en Chile está difícil todavía que pueda cambiar, si a esto se le suma un diseño de políticas públicas que yo creo que no fomentan la movilidad social, y por qué digo que no fomentan, y me parece bueno el ejemplo de los bonos, no lo fomentan porque principalmente hoy nuestros programas sociales son principalmente programas de transferencia monetaria. Esto creo que ya lo dije anteriormente, que en algunos casos son condicionados, en otros no. El ingreso ético familiar es principalmente eso, ese ha sido el gran programa social que ha anunciado este gobierno. Y creo que las transferencias monetarias tienen el gran problema de generar dependencia en las personas, y a la vez también creo que tienden a denigrar incluso a las personas que se encuentran en situación de pobreza. ¿Pero tú lo suprimirías? Yo no lo suprimiría porque creo que responde a situaciones de emergencia, pero no puede ser una política de permanencia para combatir la pobreza. Creo que es una cosa, sí. Ahí, ayúdame tú, Hugo. A ver, desde el punto de vista del sentido común, uno se hace la pregunta más básica de todo: ¿tiene plata Chile para poder mejorar esta situación actual? Plata, o sea, me refiero cuando uno de repente ve los ingresos que se producen por el cobre, cuando se ve que ha aumentado la recaudación tributaria, a pesar de que todavía es perfectible, todo lo que tú quieras, cuando de repente, no sé, tenemos plata para comprar fragatas, para comprar aviones y misiles, uno dice, chuta que hay plata, chuta que hay plata, y cuando nos dicen que nos está yendo el descuido a pesar de la crisis, entonces uno dice, hay plata en Chile. A ver, el tema es que decir que hay plata en Chile no nos sirve mucho. Realmente, quien ejecuta políticas y quien puede generar, ¿no es cierto?, realmente los cambios y mejorar las situaciones, es el Estado. Y básicamente eso se expresa a través del gasto público que lo define el gobierno. Ahora, una cosa muy positiva que ha pasado en Chile, que yo creo que eso sí que hay que felicitar a todos quienes, y el sistema político, ¿no es cierto?, es que si ustedes piensan, en Chile no es igual que en otros países. Lo que estamos discutiendo es si el Estado, es decir, el gobierno, recauda más para poder gastar más, lo que significa que hay conciencia que tampoco podemos entrar a tener una política de darnos una fiesta, porque eso va a llevar inflación, entre otras cosas. Caso argentino, entonces, por ejemplo. Necesariamente, lo que aquí estamos viendo, que yo creo que hay bastante ya acuerdo entre todos en Chile, salvo algunos grupos que bueno, pero en fin, yo creo que son absolutamente minoritarios, que es necesario que el Estado gaste más, entre otras cosas, en programas sociales dirigidos directamente a atenuar esta situación de vulnerabilidad y la resolviendo. Y eso significa tener más ingresos. Y yo creo que, en simple, la única manera de tener más ingresos es aumentando impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero resulta que, por otra parte, hay problemas que no se resuelven. Todos hablan de que es necesario solucionar problemas. Impuestos, pero generando también oportunidades a los sectores medios, que eso es un poco lo que en el Congreso se está discutiendo. Y que está bien, uno puede discutir o no el tema aquí, es muy difícil. Porque hay que generar una ecuación entre crecimiento y la acción del Estado. Está El bien. Estado no ahora, es el único que resuelve los problemas de
pobreza. Si yo no creo, yo lo que creo es que hemos estado en una discusión un poco equivocada en términos de decir que el Estado requiera gastar más, o sea, dar más financiamiento a programas. Correcto. Eso, una relación 1 a 1 significa que el Estado tiene que hacerlos. Y yo creo que eso es erróneo. Tiene que crear Por oportunidades. ejemplo, la discusión que se está teniendo en este momento es que no pueden haber escuelas, una profesora que jubila y que quiere seguir estando en educación, que quiere poner una escuela y que tiene a su familia involucrada, de acuerdo a lo que se está discutiendo en el Parlamento, no va a tener ni una posibilidad de poner esa escuela porque le dicen que no puede obtener utilidades. Así es. Y eso es una tontera. Con plata pública no se pueden tener utilidades, porque, ojo, hay una diferencia entre lo que definimos en Chile como lucro desde el punto de vista jurídico, que es cualquier utilidad que se tenga, con lo que la mayor parte de la gente entendemos, que es aquella parte de la utilidad que es legítima, que se puede obtener mediante abuso, etcétera. Ahora, en las políticas de pobreza, yo creo que hay que avanzar fuertemente en términos también de desigualdad. ¿Tenemos plata, Pablo? Yo creo que sí tenemos. Hay maneras de incrementar A eso voy, si quiero... los programas, sí, Sí. pero solamente teniendo el Estado más plata. O sea, Y si alguien cree que se puede lograr la cuadratura del círculo, es decir, que el Estado haga más cosas, que se mejore la calidad de la educación, que atendamos mejor a los más viejos, Es que no todo que es tengamos el más Estado. calidad. Pausa. Pero el financiamiento, viejo, tiene que ser del Estado. Pero es que también se crean oportunidades, Hugo. Es que ¿Cómo? eso es importante. Pausa. ¿Cómo? Bueno, tienes que crear las Pausa, condiciones para que exista pausa. oportunidad. Hay que financiarse, usted lo dice. Sí, por Pausa eso. y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. De vuelta estamos acá en Agenda Nacional. Vivian Grossman nos pregunta, ¿podrá la ONU hacer sus propias encuestas para evitar las manipulaciones? Pato. De hecho las hace. Por favor, yo creo que, a ver, las manipulaciones no es por la entidad que las haga, sino que por los niveles de coherencia y que los resultados sean efectivos y, muy importante, que sean contrastables y comprobables. Yo creo que no ha habido manipulación. Ahora, hay un efecto político, y yo diría, y lo voy a decir bien claramente, porque yo creo que la concertación particularmente, si hay algo que podía entender de un gobierno de centro-derecha, era que un gobierno de centro-derecha pudiera generar crecimiento y empleo, que es lo obvio, pero lo que no puede aceptar es que vaya a superar o vaya a conseguir logros en el tema de la pobreza. Y además se suma que cuando se hizo la presentación de los resultados de la encuesta Casen, se señaló de que durante el gobierno de Bachelet la pobreza había aumentado. Y ahí se generó entonces una dinamita política y que lleva a un debate muy de coyuntura. Ahora, yo no creo que sea las Naciones Unidas, ni la OEA, ni un satélite espacial el que tiene que hacer las encuestas, sino que el debate siempre es conveniente y necesario en un país, más sobre un tema como la pobreza. Solamente habría que aclarar que de hecho lo hace, o sea, el PNUD está hoy día, elabora el Índice de Desarrollo Humano, que creo que es uno de los indicadores tal vez más certeros respecto al desarrollo y a la pobreza de los países, entonces eso ya está ocurriendo. Yo solamente quería agregar algo que quedó en el tintero. Que el 77% del PNUD señaló que el 77% de los chilenos se considera muy feliz viviendo como vive, entonces quiere decir de que tan mal no estamos, en esta visión tan negativa que nosotros pensamos. ¿Saliera a carretear como tú, Pato? ¿Tú crees eso, Pablo? Yo quería decir algo respecto al discurso de las oportunidades, que creo que ha sido un discurso que hemos escuchado mucho en el último tiempo y que decía ahora en el corte, yo comparto el discurso de las oportunidades, pero creo que es un discurso que no nos puede hacer olvidar que para que sea un discurso real y verídico, nosotros tenemos que asegurar que todos los chilenos tengan un piso mínimo asegurado. Eso te iba a preguntar, mira. Yo creo que eso es lo que está en discusión acá. Mira, escucha, que quiero darle el pie a la abuelita Tecno. Abuelita Tecno dice, creo sueldo ético familiar ayuda tremendamente a pobres, además exigiéndole obligaciones, niños, salud y educación. Eso no lo mencionan. ¿De qué manera el sueldo ético ayuda, pero yo creo que es un indicador de disminución o para nada de la disminución de la pobreza? Sí, bueno, la verdad es que los programas de transferencias condicionadas que tenemos la experiencia en Chile, del Chile Solidario, ahora el ingreso ético familiar, que es una continuación, Brasil y México son las tres experiencias que tenemos a nivel regional,
creo que han tenido bastantes cuestionamientos. Los cuestionamientos se han dado principalmente porque son programas que pueden generar dependencia en las personas, dependencia porque lógicamente hay una seguridad, una transferencia de dinero en el Estado, pero la crítica más profunda y la que yo también comparto es que son programas que se centran principalmente en transferir recursos, pero no en instalar capacidades y en generar habilidades en las personas. Y cuando uno quiere terminar con la pobreza, lo que tiene que hacer es principalmente instalar esas capacidades y esas habilidades en las personas que no han tenido acceso a las fuentes para eso. Eso es lo que nosotros un poco hacemos en el trabajo en Un Techo para Chile y que hacemos a lo largo de los 19 países en que está el techo. Todo el tiempo es trabajar en las comunidades, principalmente programas de educación y de trabajo. Esos son programas que generan herramientas, que generan capacidades, que a la vez son programas que miran el fenómeno de la pobreza y a las personas que están en esta situación desde una visión distinta. Las miran como... Y Alexander, perdón, ¿tienen una evaluación de las diferencias que se dan en los 19 países que ustedes están trabajando? O sea, como para tener una visión de conjunto. O sea, ¿Diferencia en qué sentido? En el sentido de cómo las políticas que ustedes aplican, las iniciativas que llevan adelante. Sí, bueno, nosotros no aplicamos política porque las políticas las aplica el Estado. Lo que nosotros hacemos, somos una sociedad, somos una organización de la sociedad civil. Lo que intentamos hacer simplemente es mostrar ciertos problemas que están en la sociedad, que al igual que en Chile están invisibilizados, y generar luces para que los estados y los gobiernos generen políticas que sean adecuadas a ese problema. ¿Con quién trabajamos nosotros? Con las familias que viven en los asentamientos, en los campamentos, que son los más pobres del continente. Entonces estamos hablando de una realidad que es una realidad bastante dura. Oye, Pacifú dice lo siguiente: hay que entender primero que Chile no es pobre, sino injusto. Así es. ¿Sí? Es así. Mira, a ver, de verdad y con gran consideración y con cierto acuerdo con la afirmación. Yo creo que independientemente que si uno analiza el conjunto de los países del mundo, nosotros estamos dentro de una cierta medianía de la tabla. Ahora, pero de verdad eso no nos resuelve ni uno de los temas que hemos estado hablando. Es decir, eso no nos resuelve ni uno de los temas, porque los temas tienen que ver con lo que nosotros consideramos, ¿no es cierto?, como mínimamente satisfactorio desde el punto de vista de dignidad de las personas, cómo debe estructurarse una sociedad, y esa es la visión que debemos tener. Entonces, contar los pobres, decir que son tantos, etcétera, tampoco avanzamos mucho. Tenemos que focalizar y canalizar. Yo creo que con respecto al tema este de los bonos o de las transferencias en dinero, que en el fondo eso, estamos claros, sería el ingreso doméstico familiar, tiene necesariamente que ir acompañado de algún tipo de responsabilidades. Yo recuerdo mucho los programas que eran típicos, que se hacían en determinadas zonas del país, me tocó verlo, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, con pescadores artesanales o con mineros, había un problema ahí. Perdían su pega, se cerraba una empresa y transferencia en dinero. ¿Cómo se hacía eso? Becas. ¿Por qué? Porque asistieran a cursos. El problema es que los cursos eran re malos y en definitiva a todo el mundo le da lo mismo ir a los cursos porque igual iba a tener su subsidio. Yo creo que tiene que haber responsabilidad, hay derechos y, como el viejo dicho, lo más importante es enseñar a pescar, estoy de acuerdo. O sea, la educación, crear hábitos, etcétera. Pero mientras tanto, todo, y por muchos años, yo creo que vamos a tener que seguir regalando pescado. Pero que hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. Ahora, todo el país ha mejorado. Yo creo que aquí tampoco podemos mirar el vaso vacío y que estamos en una situación atroz. Por supuesto que no. En los últimos 20 o 22 años, todo el país y prácticamente todos los chilenos tienen una situación mejor, mejores ingresos y más acceso a servicios. Lo que pasa es que estamos igual de inequitativos. Correcto. Por eso se mantiene la pobreza. ¿Usted quiere dar un aviso? Yo quiero dar un aviso muy corto. Ahí a la cámara 6. Bueno, decir que agradecer la invitación, decir que es importante que instalemos en la sociedad el tema de la pobreza como un problema de sociedad, no del gobierno que esté de turno, sino que es de todos. Me parece fundamental invitar por lo mismo a la gente. La próxima semana nosotros vamos a hacer un foro en la biblioteca Nicanor Parra, que es de la Universidad Diego Portales, está ubicado en la calle Ejército con Vergara.
un foro que se llama Blogs, la pesadilla de la casa propia, y que habla sobre uno de los fenómenos de pobreza más importantes que está enfrentando hoy día el país, que son las villas de blogs que se construyeron a la periferia de la ciudad, en comunas como la Puente Alto, La Pintana, El Bosque, otras comunas, y en donde hoy día viven más de 1 millón de chilenos hacinados, con problemas de delincuencia, de marginación. Es un problema que tenemos que conocer como sociedad, así que quiero invitarlos a todos a que vayan. Tú hablas allá. de un Chile discriminador. Así es. ¿Así es? Así es. Entonces, y un Chile que no conoce la realidad de la gran mayoría de los chilenos, por eso es importante necesita un cambio conocerlo. cultural, Pablo, claro. ¿te hago un trato? Por supuesto. Próximo sábado en Agenda Joven. No hay problema. Ya, ¿está ahí acá? Yo te hago un trato. ¿Cuál? Vamos a un campamento, a una villa de blog, a conocerlo y podemos hacer una nota para Agenda Joven. Ya, no hay problema. Ahora, te tengo que decir una cosa. 15 años reportero matinal, no creo que me pellizco en ningún campamento. Vamos a ver. Ya, estamos. Próximo sábado, ya lo sabe, a las 11:30 va a estar con nosotros en Agenda Joven y con ustedes, como siempre, todos los fines de semana. No, Pablo. ¿Ah? Nosotros no estamos en la agenda joven. No. Ya viene Agenda Gordis. Agenda Gordis, ya viene. ¿No? Yo estoy candidato a Agenda Gordis, estoy pasadito, pero. En el límite ya. Muchas gracias por habernos acompañado. De la agenda. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.